Alcantarillas. Las alcantarillas son conductos de drenaje de longitud corta, ubicados en las intersecciones de la red natural de drenaje con las redes de transporte. Las alcantarillas son mucho más pequeñas que los puentes, por consiguiente hay un mayor número de ellas. Usualmente están diseñadas para operar bajo flujo permanente gradualmente variado. Las alcantarillas se calculan para que permitan pasar de manera óptima el gasto de diseño, sin producir un desbordamiento tal que comprometa la integridad de la superestructura. El flujo en una alcantarilla depende de lo siguiente: el tamaño y la forma de la sección transversal, la pendiente de fondo, la longitud del conducto, la rugosidad y las características de la entrada y de la salida. El flujo puede ser de uno de los siguientes tipos: de superficie libre, de conducto cerrado, de superficie libre en una fracción de su longitud y conducto cerrado en la otra fracción. Las profundidades de flujo aguas arriba y aguas abajo determinan si la alcantarilla está fluyendo parcial o totalmente llena. Muy buenos días, mi nombre es Eric Benjamín Pérez González y vamos a explicarle acerca del tema de bombeo en las carreteras. Nos dice que el bombeo es la inclinación que se da a ambos lados del camino para drenar la superficie del mismo, evitando que el agua se encharque, provocando reblandecimientos o que corra por el centro del camino, causando daños debido a la erosión. El bombeo nos dice que nos sirve, va en la parte central de la carretera con una inclinación y ahí está enfocado principalmente para que el agua no pueda hacer daño en las carreteras. El bombeo es una pendiente transversal en las entretangencias horizontales de la vía, que tiene por objeto facilitar el escurrimiento superficial del agua. Esta pendiente va generalmente del eje hacia los bordes. También nos dice que corresponde a las inclinaciones naturales del terreno, medidas en el sentido transversal del eje de la vía. Y esto va sujeto también con los peraltes, que son las inclinaciones dadas al perfil transversal de una carretera en los tramos de una curva horizontal para contrarrestar el efecto de la fuerza centrífuga que actúa sobre un vehículo en movimiento. También vemos acerca de otra parte del bombeo, que vendría siendo como un tipo de drenaje longitudinal o superficial. El bombeo son las inclinaciones que se da a ambos lados del camino para drenar la superficie del mismo. En lo que les venía explicando, que en sí el bombeo es para que el agua no se drene, no quede estancada ahí, porque puede hacer daños a la carretera. El bombeo nos sirve para que el agua pueda correr con facilidad hacia los extremos, llegar hasta las cunetas y así poder correr hacia los lados. Eso vendría siendo con respecto a los bombeos, y estos nos ayudan para que las carreteras no puedan dañarse con facilidad, sino que para que las carreteras puedan mantenerse en un buen estado. Y esto es con respecto al bombeo, que vendría siendo parte también con acerca de lo que les mencionaba, acerca de los drenajes. Podría venir pasándose como uno de ellos. Y pues en sí nos ayuda a dar salida al agua como se llegue a acumular en el camino, reducir o eliminar la cantidad de agua que se dirige hacia el camino, evitar que el agua provoque daños estructurales y que dé la construcción de las obras de drenaje. También dependerá en gran parte la vida útil, facilidad en acceso y la vía útil del camino.
El bombeo es muy importante en las carreteras, ya que nos sirve para que el agua no quede estancada ahí, no quede drenada y pueda correr hacia los lados. Y esto ha sido con respecto a el subtema de bombeo. Un vado es un lugar de un río o arroyo o corriente de agua con fondo firme y poca profundidad por donde se puede pasar o cruzar al otro lado de la carretera, la cual es una alternativa en caso de tráfico ligero o recursos limitados, y estos fueron diseñados para cruzar el río sin un puente cuando el flujo del agua es pequeño, y estos vados se construyen en lugares donde el agua fluye unos pocos días del año. Por lo tanto, los vados son una forma económicamente de resolver un problema de cruce de un río. Bermas. Las bermas son franjas longitudinales, afirmada o no, comprendida entre el borde exterior del arcén y la cuneta o arista interior del talud, más próxima a la plataforma. Las bermas pueden ser construidas con pavimento de hormigón, capas asfálticas, tratamiento superficial o simplemente ser una prolongación de la capa de grava en los caminos no pavimentados. Para que las funciones de las bermas se cumplan en la práctica, deben ser de un ancho constante, estar libres de obstáculos y estar compactadas homogéneamente en toda su sección. Funciones de la berma: proteger el pavimentado y a sus capas inferiores de la erosión e inestabilidad. Permiten detenciones ocasionales, aseguran luz libre lateral que actúa psicológicamente en el conductor y ofrece un espacio adicional para maniobras de emergencia, aumentando la seguridad. Vegetación. El efecto óptico de la vegetación en carreteras permite identificar más fácilmente su trayectoria. Con la vegetación, la calzada se perfila permanentemente en el horizonte, dado la información direccional precisa para seguir la carretera sin peligro. Las plantaciones son usadas también como elementos de seguridad. Con ellas se pueden crear barreras tanto visuales, acústicas como contra el viento. La plantación de arbustos en las medianas ayuda a evitar tanto el deslumbramiento producido por las luces de los coches que Alcantarillas de tubos corrugados de polietileno de alta densidad, por Rey David Chávez Saldaña. Las alcantarillas de tubos corrugados de polietileno de alta densidad son estructuras flexibles que se construyen mediante este tipo de tubos colocados en una o varias líneas para dar paso libre al agua de un lado al otro de la vialidad. Según el terreno donde se construyan, pueden ser en zanja,
en zanja con terraplén o en terraplén. Según su ubicación, se clasifican en normal y esviajada. Aquí tenemos algunas imágenes de los tubos corrugados junto con su respectivo relleno. Ahí se puede ver que ya casi se rellenó completamente, y así es como se ve fuera de su colocación. Lavaderos. Los lavaderos son canales que conducen y descargan el agua recolectada por los bordillos, cunetas y guarniciones a lugares donde no cause daño la estructura del pavimento. Los lavaderos pueden ser de mampostería, concreto hidráulico o metálicos. Si se construyen con mampostería o concreto hidráulico, generalmente tienen sección triangular, con el propósito de lograr una depresión en su intersección con el acotamiento, para facilitar la entrada del agua al lavadero. Los lavaderos se construirán sobre el talud y a ambos lados de los terraplenes, en tangente, de preferencia en las partes con menor altura, solo en el talud interno de los terraplenes, en curva horizontal en su parte más baja. En las partes más bajas de las curvas verticales, en las secciones de corte que se haya hecho el interceptado un escurridero natural que pase arriba de la rasante, que deba continuar drenando, y en las salidas de las obras menores de drenaje que lo requieran, a menos que el proyecto indique otra cosa. En los tramos en tangente, los lavaderos se construirán a cada 50 metros. En los taludes de los cortes, los lavaderos se ubicarán de tal manera que capten el escurrimiento desde el punto superior y lo conduzcan hasta la parte inferior del corte, descargándola a una caja amortiguadora ubicada al pie del lavadero y conectada a una cuneta o a una alcantarilla que permita el paso del agua escurrimiento aguas abajo. Las bajadas. Se denomina así a las estructuras que tienen una función análoga a los lavaderos, pero construidas por un tubo apoyado a la superficie inclinada del terreno o enterrado en él. En rigor, la distinción respecto a los lavaderos es un tanto simple nomenclatura, y muchos ingenieros consideran a las bajadas como lavaderos entubados. Bajantes. Las bajantes actúan como elementos complementarios del drenaje superficial, canalizando las aguas desde los sumideros, los cauces o astintados de bordillos hasta las cunetas o colectores que sirvan de desagüe definitivo. Para su correcta conservación es importante que las bajantes se encuentren limpias. Bueno, en este caso las bajantes es como una ayuda extra de las cunetas y contracunetas para que el agua fluya y se vaya hacia el drenaje transversal, al igual que de los bordillos. Esto es muy importante, que no se estropee ni con basura, ni con ramas, ni con nada. ¿Por qué? Porque así el agua puede fluir. Drenes de penetración transversal, por Rey David Chávez Saldaña. Los drenes de penetración transversal constituyen un sistema de subdrenaje que consiste en tuberías horizontales ranuradas e insertadas transversalmente en los taludes de cortes o rellenos para aliviar la presión de poros, en la mayor parte de los casos extrayendo agua de los suelos o rocas. Aquí tenemos a un señor que está taladrando e insertando estos tubos para dren. Ahí está. Ahí se ve donde sale el agua. Y eso es todo.
puente. ¿Qué podemos decir acerca del alcantarillado de puente? Es un alcantarillado transversal. Este nos sirve, son claros de más de 6 metros, el cual sirve para arroyos, ríos. Se construye se hace la zapata por debajo y se construye una capa que es concreto hacia arriba para que pueda pasar personas, carros, etcétera. Dice que para el cálculo estructural del alcantarillado se calcula con el 100% de la carga móvil que pueda haber en la obra, tomando en cuenta el modelo de camión más pesado, según especificado, o en su caso carga de ferrocarril. Aquí tenemos ejemplos de puentes. Hay puente de obra en vado, embocadura, etcétera. Tipos donde puede transitar fácilmente el agua y que la carretera dure más tiempo. Los puentes son estructuras de más de 6 metros o claro y se distinguen de las alcantarillas por el colchón que éstas llevan en la parte superior, que es el concreto. Otro tema es la contracuneta. Esta no dice que es alcantarillado superficial. Dice que su función de la contracuneta es evitar las aguas superficiales que desplacen por el talud del corte, erosionando y regulando a su vez la capacidad de la cuneta. Aquí tenemos un claro ejemplo donde está la contracuneta, que ahí, aun cuando llueve o hay algún tipo de derrumbe de agua, ahí se almacena, ya cuando rebasa pasa por aquí y llega hacia la cuneta y ahí se va el agua. Dice que las contracunetas son zanjas, generalmente parcelas paralelas al eje en la carretera, construida a una distancia mínima de 1,5 metros en la parte superior, en un talud en corte. Solución transversales variables siendo comunes en la forma triangular o cuadrada. Buenas noches, mi nombre es William Daniel Rolero Vázquez, pertenezco al tercer semestre Grupo L de la carrera de Ingeniería Civil y en esta ocasión les voy a presentar un tema que lleva como nombre bordillo. Este es un sistema de drenaje el cual se incorpora a las carreteras y pues a continuación vamos a hablar un poco sobre ellas. Los bordillos, nos dice que los bordillos es el lugar de unión entre la acera transitable por peatones y la calzada transitable por vehículos. Esto nos hace referencia a que en un lado es donde circulan los vehículos y en el otro es por donde circulan las personas. En las fotos que estamos observando son fotografías que donde se construyeron bordillos. Es decir, este sitio geográfico mayormente es una pendiente, ya que es ahí donde podríamos decir que el agua fluye por inercia. Esto también nos dice que la función del bordillo es para que en aquellas épocas donde llueve. Esto hace que el agua no se pueda salir de un lugar o de su cauce más que nada, sino que ese agua pueda seguir la trayectoria del bordillo y pueda ser depositado en algún río, en algún arroyo, etcétera. La resistencia que debe tener el bordillo debe ser una resistencia de 210. Mayormente los bordillos se hacen con el procedimiento de excavación, esto para poder darle una longitud, una anchura, y también se hace un encofrado, es decir, tenemos que hacer el encofrado para que el bordillo pueda adquirir su forma que nosotros deseamos. Mayormente el bordillo puede tener una altura de 5, 10 y 15 centímetros y de ancho de igual manera.
el mantenimiento que tenemos que dar a los bordillos debe ser dependiendo del lugar en el que se ubicó. Como vemos en las fotos, está ubicado en un lugar donde hay muchos árboles, entonces el mantenimiento debe ser continuo o cada vez que se pueda ver una acumulación de hojarasca. Y para terminar, sabemos que los bordillos también hacen una buena combinación con los lavaderos, ya que por medio de esos lavaderos el bordillo puede arrojar el agua, y para que así ya no pueda haber tanta inundación o pueda el agua salir incluso del tamaño del bordillo. Igual en estas imágenes que vemos cómo se construyen los bordillos. Debe ser por personas especializadas y obviamente debe llevar la conducción de un ingeniero civil o en alguna persona especializada en este tema. Eso es todo y muchas gracias. Procedente del italiano cuneta, el término cuneta se utiliza para denominar a la zanja que se crea a los costados de una carretera o de un camino para recibir el agua de la lluvia. Al acoplar el agua y dirigirla hacia un lugar donde no genere inconvenientes, estos canales evitan que se inunde la vía de circulación. Es importante entender que las cunetas deben ubicarse a los costados de las vías terrestres de comunicación para contrarrestar en parte el impacto que éstas generan en el medio ambiente. Entre dichas obras se encuentran las carreteras, los caminos, las vías férreas y las autovías, también llamadas autopistas, además de puentes y túneles que sirven para conectarlas entre ellas. Los orígenes de las cunetas se encuentran en las fortificaciones de la antigüedad, donde se creaban en fosos como método de desagüe. Con el tiempo, las cunetas comenzaron a construirse en distintos tipos de caminos. Al presentar un menor nivel que el resto de la calzada, el agua de la lluvia se acumula en la cuneta. Además, por su diseño, la cuneta permite direccionar dicha agua a un sitio seguro. De no existir las cunetas, las calles se inundarían, ya que el agua no podría escurrirse. Si bien las vías terrestres de comunicación se construyen con el objetivo de facilitar el desplazamiento de los habitantes de un punto a otro, principalmente para llevar a punto sus actividades laborales y contribuir con el crecimiento económico de las ciudades, estos potenciales beneficios tienen un precio inicial, que es precisamente el impacto ambiental, y por eso deben crearse las cunetas, entre otros elementos que apuntan a recuperar parcialmente el equilibrio existente ante estas obras. Pueden decirse que la cuneta es el ángulo que se forma por la diferencia de nivel entre la acera y la calzada. Esa diferencia hace que el agua de las precipitaciones se acumule allí, y no sobre la calzada que utilizan los vehículos para circular. La cuneta debe permanecer limpia para que pueda cumplir con su función. Si en la cuneta se acumula basura, el agua no puede escurrir. Otra posibilidad es que los residuos terminen siendo arrastrados por el... En este video podremos ver un ejemplo de cuál es la funcionalidad de la cuneta usando agua color azul, y cómo la cuneta tiene una desviación o conexión con un lavadero para luego hacer conexión con un drenaje transversal.